Buenas, buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como les caiga. Estamos en Tertulias de Volver a Amarme con Clara Sandoval, que está allí, psicóloga. Vivimos en Buenos Aires, las dos venezolanas. Y mi nombre es Raiza Ramírez. Y estamos en el canal que se llama Volver a Amarme, que está en YouTube y está en Instagram y otras redes sociales. Estamos en TikTok también. Y estamos haciendo este programa en donde tomamos temas cotidianos y los miramos desde la versión de la psicoterapia Gestalt. Eso es lo que hacemos acá. Un ratito de psicoterapia desmenuzada y traducida a un lenguaje cotidiano y manejable. Muy buena esa, me encanta esa introducción. ¿Cómo Tal estás? cual. muy bien, todo excelente. Bien, ¿quieres presentar el tema de hoy? Puesto, la tertulia de hoy se trata sobre el concepto de autorregulación, ¿sí? Yendo con la manera en la que vamos manejando las tertulias, iniciamos con el concepto que nos arroja la IA. ¿Te parece? Vamos. Bien. La autorregulación es la capacidad de gestionar pensamientos, emociones y comportamientos para adaptarnos al entorno, manejar el estrés y alcanzar metas, evitando reacciones impulsivas. Implica reconocer, evaluar y modificar respuestas ante estímulos, siendo esencial para la inteligencia emocional, relaciones saludables y el bienestar general. Hay unos aspectos claves. Los abordamos y después los comentamos. Dale, dale. Bien, gestión emocional. Habla de la capacidad de calmarse, controlar la ira o manejar la frustración ante situaciones difíciles. Otro aspecto es la adaptabilidad, ajustar el comportamiento y las emociones a las exigencias de la situación, el contexto. Esos serían como los dos aspectos ampliamente relacionados con la autorregulación. Creo que ahí es donde se ve más la autorregulación. Y como componentes, ¿ok? La IA nos comenta que incluye el autoconocimiento, el automonitoreo, la autoeficacia y la automotivación. Y no es represión. Aquí está bueno esto porque lo diferencia, ¿no? No es represión, porque consiste en expresar las emociones de manera adecuada y saludable, no de ocultarlas. ¿Ok? Y eso venía pensando. A mí me causa gracia porque la IA es tan inteligente que lanza estos conceptos como súper no neuróticos y súper saludables y equilibrados, cuando, bueno, la verdad, de alguna manera neurótica en el mundo adulto es otra, ¿no? Tal Creo. cual. De hecho, una de las cosas que suele pasar cuando alguien tiene una expresión desmedida de alguna emoción, siempre hay alguien que dice, cálmate. Que eso en la vida ha calmado nunca a nadie. Aviso. Tal cual, sí, esa frase es muy buena. Hay un concepto que se maneja desde la Gestalt, que realmente, o sea, que lo toma la Gestalt, pero es un concepto biológico, que es el de homeostasis, que tiene que ver con la autorregulación, que es el proceso biológico mediante el cual el organismo equilibra de alguna manera el organismo con el afuera. Y el proceso de homeostasis es un proceso que es biológico, que en un Ujú. ejemplo simple y que está en los libros, por ejemplo, el sudor es un proceso de homeostasis, que es una forma de equilibrar la temperatura del cuerpo con la temperatura de afuera. La fiebre es otra forma de homeostasis. Así que, y todos los ejemplos de el hecho de comer, tener hambre, termina siendo un proceso de homeostasis, donde hay como que se desequilibra de alguna manera el cuerpo con el ambiente y el cuerpo necesita hacer algo para volver al equilibrio. Entonces tengo hambre, hay un desequilibrio y entonces voy a buscar en la afuera para poder nivelar eso y estamos en esa constante búsqueda para lograr el equilibrio. Y eso tiene que ver con la autorregulación. Tal cual, porque además el término homeostasis, acá en esta habla de, porque es un equilibrio dinámico.
No es que todos los días a la misma hora sientes hambre, no, va a depender de lo último que comiste, lo que vienes comiendo en los últimos años, los valores de base que tu cuerpo, la cantidad de calorías y lo que vienes, la historia, ¿no? De cómo comes y cómo tu cuerpo con esa comida que has ido incorporando en los últimos, no sé, el último tiempo, regula sus funciones corporales. Empezaste a entrenar, vas a tener más hambre. ¿Sí? Y Te está pasando algo emocional, se pausa el apetito, ¿no? sí, tal cual, tal cual. Lo que es importante saber, creo yo, es que este proceso de equilibrio, o sea, el proceso homeostático y el proceso de autorregulación, que cuando no es emocional, cuando es corporal, es algo natural, es biológico, se hace naturalmente, es como hacer pipí, o sea, tengo exceso de líquido en la vejiga, el cuerpo hace un llamado, la naturaleza llama y yo voy a solucionarlo. Entonces, otra vez queda el cuerpo en equilibrio, eso es como la búsqueda constante. Ahora, el gran tema viene cuando se trata de lo emocional, cuando ya no se trata solamente de lo biológico, que igual puede tener desequilibrios. Por ejemplo, cuando tú decías del hambre, yo pensaba, ¿y qué pasa si yo no tengo hambre biológica de panza, de estómago vacío, sino que tengo hambre emocional de necesito saciar eh, alguna necesidad ansiosa, por ejemplo, con un chocolate, con algo salado? ¿Ah? Ahí nos vamos a otro lugar. Pero ¿qué pasa cuando, o cómo miras tú, esto te lo voy a preguntar a ti, cómo miras tú la autorregulación emocional? Este, creo que ahí la autorregulación emocional apunta a qué está pasando. Primero, ser consciente de qué puede estarme sucediendo, ¿no? Noto que hay algo, alguna carga, porque en general noto una sensación, que es lo primero que se identifica en Gestalt, ¿no? Y ahí, bueno, empiezo a ser consciente, bueno, qué está pasando a mi alrededor, qué puede estar generando esto. Creo que va muy de la mano de entender mi contexto, el interno tanto el externo, para entonces llegar a la definición, bueno, qué es lo que está sucediendo, qué está meritando esta situación de mí. Hay mucha gente que está bastante conectada con sus emociones y dice, tengo ansiedad porque viene un examen, esto es importante para mí y me tiene muy emocionada. Y de entrada te lo dicen, ¿no? Y hay gente que no tiene muy desarrollada esa capacidad de autoconocimiento, automonitoreo, me encantó esa palabra acá. Eh, y dice, no sé qué me pasa, pero nada, estuve llorando toda la mañana. Claro. Y Ujú. puede pasar esto de que no sepas. O sea, que de pronto, bueno, en este momento no lo sé, pero justamente esa palabra de automonitoreo o del escáner, pasarte el escáner emocional a ver qué está pasando, hace que encuentres de alguna manera qué es lo que pasa, qué es lo que te pasa, qué es lo que sientes y qué necesitas. Porque Ujú. si hay algo en déficit es porque hay una necesidad de algo. Y esa es la necesidad que hay que ir y salir a buscar. Correcto. De hecho, esto que hablas de, bueno, no es necesariamente no saber está mal, está buenísimo, porque incluso dices, oye, no estoy de humor para salir hoy y cancelaste ese plan. Y capaz y es fatiga o un mix de cosas, pero sabes lo que estás necesitando y decides no salir, por ejemplo, ¿no? Que es distinto a la persona que se aísla y no se da cuenta ni siquiera de que se está aislando. ¿No? Ahí creo que está la gran diferencia y me parece que está bastante bueno porque tendemos a ir con absolutos, ¿no? De lo sé, no lo sé, eh, participo, no participo al 100%. Entonces realmente creo que incorporar el concepto de autorregulación es permitirnos esa flexibilidad, ¿no? De, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando a mi alrededor? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿No? Que es algo central y fundamental en Gestalt, porque lo vimos en la tertulia del ciclo de la experiencia, cómo es tan importante partir de esta sensación a la energetización, a ir por cubrir esa necesidad que está ahí palpable, ¿no? Yo pensaba hace un rato antes de empezar que, por ejemplo, en el caso de los niños no tienen esta autorregulación, porque de hecho los ve y parece como una bolita de energía y, o sea, y expresan la rabia y expresan la tristeza y no hay medición. Y eso tiene que ver con el desarrollo cerebral.
con el desarrollo de la corteza prefrontal, que no se desarrolla hasta, o sea, después de los 5 años en teoría. Mientras que los adultos se supone que tenemos esta capacidad cerebral, organísmica, de poder autorregular. Y eso es relevante, porque es entender que yo me puedo autorregular, que no es lo mismo, que es súper importante marcar aquí una diferencia, a controlar mis emociones. Son cosas completamente diferentes. Controlar mis emociones, eso no existe, tal cosa. Autorregularme, sí. Y ahí hay una diferencia que creo que es importante, porque hay gente que dice en su discurso, no, bueno, yo me controlé y no le grité. No sé. O sea, y yo dudo, ¿entiendes? En todo caso, si hay una autorregulación, eso significa que yo estoy en conexión conmigo, que yo entiendo que en este momento, por ejemplo, no puedo satisfacer una necesidad, que necesito postergarla, o que no sé lo que me pasa y necesito más tiempo, que evito la reactividad y me planto más en mi sensación y en la pausa, digamos, que esta cosa de querer agarrar la emoción y abrazarla y que no se me escape y no llorar o no gritar o no expresarme. Y de hecho, está buenísimo eso que comentas porque el llanto está, o sea, que la emoción está, no la controlé absolutamente nada. Lo que hice fue reprimir la expresión de la emoción, que nada que ver, ¿no? Porque no es el tema de hecho creo que apunta, y me pareció bastante interesante los elementos que comenta Laia sobre el concepto de autorregulación, de que es, bueno, decidir ser concisa, clara en el planteo, fui directa, quizás subí el tono de voz, pero no me sentí, no estoy inconforme con la manera en la que encaré la situación, ¿sí? Tenía que decir algo y subí el tono de voz o incluso decidí gritar porque me parecía que era correcto en ese momento, eh, pero entonces no ando gritando todo el tiempo por cualquier cosa, ¿no? Creo que también es fundamental ese punto, ¿no? De acuerdo a lo que amerita la situación, hay distintas maneras de expresar en enojo, ¿no? Entonces decido que la manera en la que lo expreso era acorde a lo que necesitaba y que acorde a la situación y a con quién estoy hablando, ¿no? Que creo que acá algo que es fundamental es que no le hablamos a todas las personas de la misma manera, no hablamos en todos los contextos de la misma manera y no se espera que hablemos en todos los contextos de la misma manera, pero sí que hablemos. Y hay otra cosa que es que nosotros lo decimos aquí, por supuesto, en un aspecto teórico y en la teoría todo suena bien y parece que se puede solucionar. Esto pasa mucho más rápido de cómo lo estamos pausando ahora. Pareciera que es como que lo estamos viendo en cámara lenta, porque a veces la emoción te toma, de alguna manera te muerde y estás ahí atrapadita o atrapado en esa emoción. Pero ahí hay un elemento que me parece importante, que es el de confiar en tu organismo y confiar que tu organismo lo va a poder resolver, que va a poder buscar y encontrar una solución y desde el concepto gestáltico que va a poder conectarse con el ajuste creativo. Pero para poder conectarme con ese ajuste creativo o esa respuesta nueva, también necesito darme tiempo, también necesito confiar, también necesito escucharme, también necesito flexibilizarme y no hacer respuestas, digamos, congeladas. 2 más 2 son 4 siempre es igual, porque puede ser que 2 más 2 son 4 pero uno más uno más uno más uno también suma 4. 3 más uno es 4, 2,5 y 1,5 también suman 4 y así podemos estar al infinito. Entonces, hay un elemento que es relevante que tiene que ver con el ajuste creativo. Pero para poder tocar el ajuste creativo, yo necesito realmente confiar en mi organismo. Claro, y confiar en tu organismo viene a ser, o pasándolo a la práctica, sería esta parte de estar abierto como a recibir esa información que, bueno, qué está sucediendo a lo interno, o a qué apuntas con ese confiar, cómo sería la práctica de confiar en mí. Ok, confiar en mi organismo significa que cuando mi cuerpo me avisa, yo le creo a mi cuerpo. Y además valido. Porque una de las cosas que puede pasar, que va en contra de la autorregulación, es que mi cuerpo me avisa.
no confíes acá o algo está mal acá, en este lugar, con esta persona, y yo diga, no, me quedo igual. Entonces no estoy ni escuchando ni validando. Y en ese Mm, quedarme, de alguna manera, no estoy haciendo como, no estoy confiando ni estoy flexibilizando. Estoy quedándome pegada, por ejemplo, a un deber ser, o a un mandato, o a complacer a otro, vamos, cualquiera, puede ser cualquiera. Y entonces las consecuencias de eso es que no estoy trabajando para mí, ya no estoy claro. trabajando para mi organismo, ni para mis necesidades, porque el cuerpo ya me avisó que me fuera. Esa era la necesidad. Sea irme, o sea parar, o sea decir que no, lo que sea. Entonces ya no estoy trabajando para Claro, mí, perdón. estoy Sí, trabajando para el otro de alguna forma y ahí ya no hay autorregulación. Se fue al demonio. sí. Lo recuerdo con algo que lo he escuchado bastante, ¿no? Ay, no he ido al baño, tengo ganas de orinar hace rato y no había ido. Y yo dije, ¿cómo hace? ¿No? Típico de estoy en esto, la mente quiere terminar esta tarea, pero el cuerpo te está pidiendo la necesidad de ir y sacar esas toxinas, ¿no? La gente que tenía hambre, pero esperé a alguna otra cosa, ¿no? O que ni siquiera se dan cuenta que están un poco irascibles, por lo menos a mí me pasa, sino como a horas me vuelvo irascible, un poco hostil. Y yo siempre estoy atenta a que eso no suceda, Claro. ¿no? Y Pero también de hecho, con lo biológico, tendemos a postergarlo. En la adultez mucho más. Dile a un niño que se espere porque tiene hambre, no va a pasar. no, 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 y de hecho cuando son bebés no hay forma. O sea, eso no, lo que sea es en el momento. Y no existe esta cosa de la postergación. A mí me pasa, cuando tú lo decías, que por ejemplo yo veo, si yo salgo a la calle y ya en el primer semáforo, yo me enojo, me emputo de alguna forma, empiezo a mirar y decir, uy, aquí hay algo, o sea, aquí hay algo que no está regulado. Y entonces normalmente si puedo, y gracias a Dios muchas veces puedo, me guardo un rato para no joder a la humanidad y no exponerme yo. Necesito un tiempo de regulación, que eso también es relevante. Entender que tu organismo, o sea, cómo funciona tu organismo en el sentido de a lo mejor necesito un tiempo para calmarme, necesito un espacio de silencio, necesito salir a correr, necesito ver televisión o ver una serie un momento y olvidarme de eso. Eso tiene que ver con conocerse para entender qué te regula. O sea, crecer y madurar y sanar también implica conocer qué te regula, porque no a todos nos regula lo mismo. Entonces, esa es una súper pregunta para hacernos. Yo no sé si tú la tienes, ¿qué te regula a ti? Por supuesto que también va a variar según la emoción, yo creo. O sea, si estás contento, Ujú. te regulan unas cosas, si estás enojado, te regulan otras. A mí me pasa, por ejemplo, en pareja o en vínculos, porque ni siquiera es en pareja, es en vínculos. A mí me pasa que a mí no me gusta discutir en caliente. Yo siempre pido un tiempo, porque necesito procesar, deglutir, y eso me puede llevar un tiempo, o sea, lo pido, no es que me desaparezco. Pido y digo, mira, necesito pensar para entender. Cuando yo entienda y procese, yo puedo hablar contigo. Siempre chequeo con la otra persona porque, bueno, tampoco me vas a esperar 24 horas si de repente la otra persona está más apurada. Pero quiero decir, entender, el mensaje aquí es, comprende tu forma de regulación, conócete, conoce tu forma de regularte. Sí, de hecho, por ejemplo, a nivel de parejas, relaciones, las más cercanas, en mi caso me llevo lo que me está sucediendo con esta persona y lo primero que me pregunto es, ¿algo a resolver con ella? ¿Algo a resolver conmigo? ¿No? Pero cuando es con la otra persona, justamente trato de crear el momento para hacerle saber lo que me está sucediendo y ver qué podemos hacer juntos, ¿no? Porque creo en la importancia de conversar y abrir el espacio para que ambos digamos qué pasa, cómo lo vemos, sabiendo que va a ser totalmente distinto porque cada uno con su perspectiva. Pero creo que está interesante eso, algo que me ayuda también a regularme es caminar, caminar escuchando música, me funciona.
Eh, a veces incluso el silencio me funciona más que otras. A veces hay actividades que no son más como motoras, puede ser. Un rompecabezas. Estoy en una situación que tengo que solventar y me da por ese rompecabezas de que me gusta y estoy en eso, pero estoy también pensando en esta situación, ¿no? Pero es desde otro punto, desde otra actividad. Entonces creo que es importante saber eso, ¿no? ¿Qué necesito cuando siento ira? ¿Qué necesito cuando siento tristeza? ¿Qué necesito cuando es con esta persona? Cuando es con otra, ¿ok? Porque la idea es en ese contacto, ¿no? Con las emociones y los otros que vamos aprendiendo y desarrollando esta capacidad de autorregulación. Porque esta ya no es biológica, esta es más tal cual de córtex, como tú dices, ¿no? De materia gris, de mi cerebro tomando decisiones en función de lo que ha aprendido de mi historia y lo que quiero a futuro, porque lo estoy construyendo hoy con las decisiones que tomo hoy. Mira, este tema a mí se me ocurrió con un ejemplo que lo hablaba con una paciente que tiene que ver con los vínculos, porque yo le decía, mira, pedirle al otro, en este caso era su pareja, pedirle a tu pareja que te autorregule es un montón. O que tu pareja Peligroso. te pida que lo autorregule es un montón. Porque la autorregulación es del organismo, es organísmica, es personal, es individual. Entonces yo le Sí. decía, imagínate que afuera hace frío, o vamos al revés, aquí que estamos en el verano ahora. Afuera hace calor, yo me pongo un suéter, empiezo a sudar y yo le pido al clima que por favor haga frío, aunque estemos en verano, para que yo pueda seguir teniendo mi suéter. Suena de locos, pero eso es lo que hacemos en los vínculos. Yo me pongo el suéter y bueno, ok, échame aire, ¿va? O sea, ayúdame con mi calor. No, no funciona así el proceso de autorregulación. El proceso de autorregulación en los vínculos tiene que ver con separar lo mío de lo tuyo y yo me voy a encargar de lo mío. Y si yo tengo calor, tengo que revisar, tengo un suéter puesto. Quizás si tengo un suéter puesto y es verano, hermana, posiblemente haya que quitarse el suéter. O Claro. sudar como un cochino y bueno, dale, ¿entiendes? Y ese ejemplo, Claro, metáfora puede ir, se puede replicar a cualquier lado, pero es esto, ujú. en el vínculo, solicitarle al otro que te autorregule, peligro. Sí, es que se me prendió al toque un recuerdo. Era una persona con la que salí en algún momento y me dijo, si me ves molesto, abrázame yo. Yo tengo una historia en la cual la gente molesta no es abrazable. Y fue lo primero que le tiré. Dije, y no, eso para mí es peligro. O sea, si Claro, estás molesto, me dices que estás molesto, te doy tu espacio y arréglate. Yo claro, no soy payaso nadie para andar haciendo reír a la gente cuando está molesta, ni nadie, ¿no? En ese momento no tenía ni idea de gestal, de psicología, de absolutamente nada. Así que no le pude solventar, no le pude decir de manera más asertiva esto, pero le dije, no, no me corresponde. claro. De Este, igual si también no te puede ser, molesta, lo hablamos. Ujú. puede ser que él está manifestando una necesidad y a lo mejor es simplemente en el momento. Mira, si tú te molestas y en el momento que estás molesto eres capaz de pedirme el abrazo, yo ahí te lo doy. Pero que no quede seteado como que, se molestó, abrazo. O sea, Claro, ahí, sí. claro, No, no, más. ¿Hasta qué nivel de molestia aceptas el abrazo? Y cuando más bien necesitas, no, es demasiada responsabilidad del otro. un montón. No, A mí un me pasó, manual. a mí me pasó una salida así de cita, primera cita, que yo estaba súper nerviosa porque me importaba la persona y me importaba lo que sucediera, que me puse nerviosa y yo le dije, antes me voy a poder, o sea, me puede pasar esto, me puedo poner nerviosa. Cualquier cosa yo te voy a avisar, pero me puede pasar. Y pasó. Y fue interesante porque él me dijo, dime qué necesitas, me voy, me quedo, hago distancia. O sea, él me planteó posibilidades. Y yo le dije, espérame, o sea, no me digas nada, espérame que yo me voy a autorregular. No te vayas, espérate, pero no te me montes encima. Entonces hubo como un momento ahí intermedio en donde mi organismo pudo como regularse y volvimos a hablar como bien. Ujú.
Pero fue interesante claro. la acción porque, claro, él me ofreció opciones y yo no quise como agarrarme de esa boya para no ahogarme, que a veces sí una salida fácil, sino dije, voy a confiar en mi organismo. Yo puedo, por supuesto que puedo. Eso es lo que hablo de confiar. Ujú. Está Así- bueno porque justo abrió el espacio para que te hiciese la pregunta, bueno, ¿qué necesito? ¿Qué necesito de él? Si es que él puede ayudarme con algo. Y te ofreció opciones y aún así elegiste una más que fue la que surgió de ti. No, está interesante porque efectivamente creo que hay gente que evita emociones incómodas o situaciones que imaginándoselas le pueden resultar incómodas porque no saben lidiar con ellas y resulta que eso es parte del gran problema, de no saber lidiar con la incomodidad, que no te expones a la incomodidad, que no es peligro, ojo, porque la gente es extrema, ¿ok? Pero sí, esto es posible que sea incómodo porque no estoy acostumbrada a estar con una persona que me parece sumamente atractiva o alguien que me despierta algo y no soy el tipo de persona que invita a salir, por ejemplo. Hay infinidad de situaciones de estas, ¿no? Además que ahí cuando hablas de la incomodidad, ahí es donde se habla del vacío. Y porque a veces el vacío se siente como una incomodidad y el vacío puede ser el vacío fértil, que es el vacío de encontrar, o sea, o de limpiar el espacio para que venga lo nuevo. Y ese puede ser Claro, un de vacío vacío súper interesante. de expectativas, ¿no? O sea, ese vacío fértil en ese algo es que no estoy controlando, no estoy previendo porque no estoy siguiendo un guión, entonces ese es un espacio mágico de creación, de algo distinto, algo nuevo, donde no estoy controlando, donde no está la neurosis ahí manejando la situación. Tot- Lindo concepto es. Mira, te voy a hacer una pregunta, que siempre nos hacemos preguntas. Ahí voy. ¿Qué papel juega el aquí y el ahora para permitir que surjan las verdaderas necesidades del organismo? Fundamental. Yo creo que es crucial. Es el ingrediente necesario para poder identificarlas. Porque en el aquí y ahora es donde realmente podemos, ya aparezco la tortuga de, aquí ya aparezco la tortuga de Kung Fu Panda, que el presente es un regalo. Porque acá es donde estoy sintiendo, estoy analizando la situación, tanto interna como externa, y si estoy consciente, presente, puedo dar con lo que está sucediendo y lo que necesito para encarar la situación. Imagínate que estés enfrascada en algún evento, estamos conversando y tú estás enfrascada en un evento que pasó hace 20 días y yo estoy pensando en lo que estoy previendo a futuro que no quiero que suceda. Ahí no nos encontramos nomás, Claro. ¿no? Y yo sé que necesito hoy para evitar lo que temo que suceda a futuro y no te puedo pedir, ni puedo pedirme nada, ni gestionar nada en este momento. Y creo que tampoco podrías tú intervenir en ese pasado donde estás fijada, por ejemplo, ¿no? Claro. Por eso es tan importante la estrategia de la psicoterapia esta, de la presentificación. Esta cosa es siempre traer el presente, siempre traer el presente. Las situaciones, porque tienen que ver cuando, por ejemplo, lo estoy narrando, cómo lo siento en este momento, cuando lo recuerdo, lo traigo al presente y cómo lo siento en este momento. Y solamente ahí puedo chequear si la necesidad cambió, si no cambió, y si de repente el organismo necesita algún otro proceso homeostático diferente al que viví. Sí, incluso estoy recordando una situación, pero eso amerita, ¿es una necesidad a la que estoy respondiendo o es que tiendo a traer esa situación y traer esa situación y traer esa situación sin intención de algo más? Porque pasa así, ¿no? Si no estamos conscientes de para qué hacemos lo que hacemos o en qué estamos, podemos tranquilamente vivir en un pasado que nada que ver. Tal cual. Pregunta, Da. Raiza. ¿Cómo equilibra la tal la necesidad de autonomía individual con la interdependencia necesaria en las relaciones para regularnos mutuamente? Ah, Bueno, creo que con- venimos hablando de esto. Hay una cosa que yo creo que hay un elemento que es fundamental, que yo lo trabajo mucho con los pacientes y conmigo en general, que es diferenciarnos, la diferenciación. Entender que lo mío es lo mío, lo tuyo es lo tuyo y que no necesariamente
hay un nuestro, porque sí. O sea, incluso, por ejemplo, nosotros compartimos este espacio. Y el significado que puede tener este espacio para mí es uno y el significado que puede tener para ti es otro. Y no está ni bien ni mal. Lo tuyo es lo tuyo, lo mío es lo mío. Entonces, poder diferenciar eso es relevante y hacerme cargo de mis propias necesidades, de mis propias expectativas, de mis propios deseos, de lo que sea que esté involucrado allí. Y esto de hacerse responsable, sobre todo de lo que necesito. Ya después ahí vas a ver, cuando te haces cargo de lo que necesitas, si es algo que tú necesitas buscar tú mismo, lo busco yo mismo en el ambiente, lo busco yo mismo en mí, o realmente necesito a un otro para poder encontrar eso, porque puede ser cualquiera de las tres opciones. Es decir, si yo tengo hambre, yo puedo decir, bueno, el hambre no es un buen ejemplo para hacerlo con uno mismo. Vamos a suponer que necesito amor, compañía, Ujú. amor o cariño. Yo puedo ser un elemento, o sea, es decir, yo me voy a dar cariño a mí misma. ¿Sí? Yo me va a estar conmigo, yo me va a consentir, me va a cuidar. Puedo buscar en el afuera ese mismo cariño. Decir, ah, bueno, voy a ir a nadar y eso me gusta, me voy a ir a hacer una limpieza facial y eso me gusta. Y no estoy involucrando a una tercera persona o una segunda persona. Y en el caso de buscarlo en el otro, puedo decir, ah, voy a llamar a alguien y le voy a decir, ay, amiga, necesito que estemos juntas o acompáñame hoy. Ahí se abre la variedad, pero siempre haciéndome cargo y haciéndome responsable de lo que es lo mío y de cuál es mi necesidad. Después veo cómo de alguna manera puedo saciar esa necesidad. Y capaz que no necesito realmente al otro para poder completar ese, digamos, como ese puzzle, ese rompecabezas. No siempre necesito al otro para eso. A veces puede ser que sí, a veces puede ser que no. Porque también el otro puede ser que no esté disponible, que no sea el momento. Entonces ahí se abre como otra herida que es innecesaria. Por eso es tan importante esto de la autorregulación es individual. Creo que Claro, y respondí. de hecho, si no colocamos esto de el otro debe autorregularme, o sea, si soltamos esa expectativa que nos pone como bien expuestos a lo que el otro pueda estar o no, tal cual como dice, disponible, podemos hacer el ajuste creativo cuando nos dice no estoy disponible, o nos damos cuenta que la otra persona no está disponible, ah, ok, no es, el afuera no puede ayudarme, me ocupo yo de mí en este momento, en algún momento el afuera va a poder ayudarme, pero entonces no siento el abandono, no siento esta otra cosa, esos amigos que cuando uno los... Recuerdo los estados pasivo-agresivos de Facebook. Nadie está cuando uno los necesita, pero cuando sí necesitan algo, siempre lo buscan uno. Y uno y que hermano, ya va. Claro, No, no es necesario, porque estamos todos lidiando con la vida individual, ¿no? Y es posible que uno tenga una excelente red de apoyo, pero justo en ese instante no estaba disponible o no de la manera en la que nuestra cabeza decía que debía estar. Yo creo que el asunto ahí va de esto, ¿no? De ser conscientes y ser flexibles de, de que van a estar en la medida de las posibilidades y si todo coincide, ¿no? Quizá de repente no como queríamos, quizá de otra manera, pero igual tenemos ahí apoyo. Hay gente que, no sé, de repente ante una situación, no sé, de dinero, de piden dinero, algunos pueden dar dinero, otros no, pero te acompañan en la situación de otra manera. Quizá no puedo estar al 100%, pero si un 25 y un 25 también suma, ¿no? sí. Pero la autorregulación es individual. Ahí, esa es como para mí la consigna. Bueno, dejamos Claro. preguntas para la gente. Yo Sí, leo, voy a leer la primera y te dejo la segunda. ¿Qué necesito de mi entorno o de mí mismo para sentirme más seguro y regulado? bien. ¿Cómo puedo ser más compasivo conmigo mismo cuando no logro regularme como quisiera? Linda pregunta. ¿Qué sensaciones físicas experimento en mi cuerpo en este momento? Si mi emoción tuviera un nombre, ¿cuál sería? Me gustan todas. Está muy buena, está muy buena. Esta, la segunda, creo que fue la que más me gustó. Porque esta cosa de la compasión es súper relevante.
y el tema de escucharse y validarse. Fundamental. Y entender que es una capacidad que con entrenamiento vamos desarrollando y afinando y cada vez más conscientes de ello. Creo que eso es fundamental acá. Una persona que no se autorregula, no está escrito en piedra que no se va a regular nunca, ¿no? Puede ir incorporando este concepto me parece que es bastante interesante para incorporar el tema de responsabilidad personal, ¿no? Creo que ahí la Gestal da un par de herramientas excelentes para crecer, madurar a la edad que estemos, ¿no? Sí. Bueno, llegamos al final de hoy. Este tema da para mucho, pero digamos que por ahora estamos ready. Esto se llama Tertulias de Volver a Amarme. Estamos en el canal de YouTube Volver a Amarme. Ella es Clara Sandoval, yo soy Raiza Ramírez. Hoy hablamos de la autorregulación. Si yo lo pudiera resumir en una frase, diría eso: la autorregulación es individual, tiene que ver con mis necesidades y mi organismo, y conectarme con eso y hacerme cargo de eso es lo que me va a permitir eh, satisfacer esa necesidad. ¿Tú tienes un... Hermoso. Sí, diría que la autorregulación tiene que ver con escucharme dentro de un entorno. Creo que es fundamental esa parte. Ujú. La autovalidación, la autocompasión, automonitorearse y tratarse bien? Ser amable con uno, sí, que es necesario. Bueno, nos vemos a la Gracias. próxima. Gracias, Clara, como siempre.